El colectivo Hombres y Masculinidades tiene sus orígenes en Bogotá en el año 2004, segundo semestre, nos empezamos a reunir y desde allí ya fuimos poco a poco formalizando la experiencia de trabajo. Nace como una experiencia de encuentro entre hombres y mujeres. Originalmente fuimos mixtos. ¿Por qué razón? Porque en un trabajo que adelantábamos dos compañeros que somos los cofundadores del colectivo, hacíamos una actividad con jóvenes estudiantes de colegios a través de la veeduría distrital, formándolos en torno al tema de la participación juvenil, de la ciudadanía juvenil, etc. Y fuimos siguiendo la estrategia de conformación de jóvenes promotores juveniles, para que fueran a otros colegios a hacer el mismo ejercicio de réplica sobre ciudadanía juvenil. Este grupo de promotores y promotoras, en un proceso formativo secuencial y más o menos sostenido, se fue configurando como el núcleo de trabajo del colectivo, porque allí fue donde empezamos a preguntarnos por el tema de las masculinidades. Exactamente por qué. Porque llegaban algunos chicos de pronto que no llegaban contando que habían tenido una bronca en su casa la noche anterior, que el fin de semana habían peleado con la novia y se había ido a beber toda la tarde, etc. Eso significaba que entonces, para quienes habíamos leído, yo particularmente ya había leído algo en torno al tema, decían, aquí tenemos que empezar a trabajar esos imaginarios de masculinidad, que son lo que están llevando a que los jóvenes no sepan tramitar, administrar esos conflictos familiares o las situaciones de rupturas afectivas. Empezamos entonces a reflexionar sobre el tema poco a poco, y la puerta de entrada fue entonces el trabajo de nuestras propias construcciones de identidad masculina. Las chicas que estaban allí nos acompañaban en ese ejercicio de reflexión y nos empezamos a preguntar por la figura del padre, qué papel cumplía, qué rol, qué historia cumplió el padre en la vida de quienes estábamos allí. Éramos más o menos unas 15 personas. Allí entonces empezamos a hacer un planteamiento justamente de esos paradigmas de crianza, esos modelos de crianza y socialización masculina, porque vimos que el padre era ausente, maltratador, o nos educaron que los hombres no lloran, etcétera, etcétera. De allí fue que entonces empezamos a incorporar un trabajo corporal muy importante. En aquellos momentos algunos habíamos hecho sofrología, otros habíamos hecho bioenergética como una propuesta de trabajo con lo corporal. También técnicas de trabajo de grupos con educación popular, lo que se llama la dinámica de grupo, etc. Entonces involucramos en la reflexión y en las narrativas que se hacían de la vida cotidiana, trabajos corporales como de soltar la garganta para quien quería llorar, pudiera llorar, para poder acoger, abrazar, saber abrazar, aprender a abrazar, para quien necesitara ser abrazado para contener un poco su situación, de pronto unos breves masajes en la espalda, para aligerar nudos también corporales, etc. Poco a poco nos fuimos involucrando entonces en una experiencia emocional, corporal, analítica, acerca de lo que son las posibilidades de las identidades masculinas, y ya le empezamos a dar nombre: patriarcales o machistas, para decirlo de manera coloquial. Patriarcales porque siempre estábamos viendo entonces que a los hombres nos desconectaban de cosas muy vitales como el afecto, la ternura, la solidaridad, las emociones internas, la sensibilidad, la sensitividad, y eso lo extrapolábamos a las mujeres. A las mujeres tendría que ser sumisas, etcétera, etcétera. Eso lo empezamos a analizar también en este curso de confrontaciones, de experiencias de vida, y entonces fuimos llegando a que el contexto que explica por qué trabajamos las masculinidades tuvieran como dos vertientes. Una vertiente, las historias de vida, que finalmente son historias de vida que se deben a un sistema de género, pero focalicémoslo un poco en las historias de vida de quienes estábamos allí participando del proceso de reflexión y análisis y de replanteamiento, y esa vertiente la traíamos a cuento allí. Pero también había un contexto social. Veíamos que
La sociedad en general estaba inundada de prácticas machistas, de discriminación contra las mujeres, lo que nos ponía de presente que había un sistema patriarcal de género, que era lo estructural, y nosotros vivíamos un poco lo subjetivo, lo específico de ese gran sistema. Dos vertientes que alimentaron esa reflexión, y por eso mismo, para nosotros, a lo largo de toda la historia del colectivo, ha sido muy importante conjugar las dos variables, o las dos dimensiones. La dimensión privada, yo como hombre, sí, efectivamente puedo hacer ejercicios de transformación, etcétera, etcétera, pero también yo debo vincular mi proceso personal, íntimo, si se quiere, a un proceso un poco más político, para poder incidir en lo estructural. ¿Y cómo lo hago? De distintas maneras. Por ejemplo, puede ser que yo haga ejercicios públicos del trabajo que estoy haciendo, performance, marchas, movilizaciones, plantones, pero también participando en mesas en donde se están discutiendo políticas públicas desde una perspectiva de género, para que también se involucren propuestas de transformación de las masculinidades tradicionales. Entonces siempre buscamos combinar tanto el aspecto privado, personal, con lo público. Finalmente el movimiento feminista nos enseñó que todo lo privado también es público, y nos paramos justamente en ese referente y en esa reflexión que es fundamental. En este caminar, ¿qué es entonces lo que hacemos? De alguna manera nuestro objetivo fundamental es posicionar en el país el tema y la pertinencia y necesidad de trabajar las masculinidades de manera crítica. Ese posicionar significa que muchos hombres en su vida privada, en su vida de pareja, en su vida de padres o no padres, se pregunten acerca de si esas masculinidades que están viviendo pues los hacen realmente felices, hacen felices a las demás personas o no. Pero también que se pregunten acerca de cómo transformar entonces la sociedad. Hacemos entonces actividades de talleres, en términos, yo dividiría de pronto en dos maneras. Uno es que hacemos el proceso de formación personal, talleres o capacitaciones de sensibilización y de profundización sobre distintos temas de masculinidades: maternidad, crianza, violencia contra las mujeres, prácticas de violencia entre los hombres, por ejemplo, recreación, etc. Y de otro lado, estamos avanzando en procesos de movilización pública, poniendo en la opinión pública el tema de las masculinidades con distintos tipos de acciones, como decía ahora, callejeras, o también incidiendo en políticas de Estado o políticas y programas y proyectos. Eso se traduce en que para hacerlo ejecutamos proyectos. En algunos momentos hemos tenido un trabajo sostenido en el Colegio Clemencia Holguín de Urdaneta de Rafael Uribe, y hemos hecho también acompañamiento a varios otros colegios y grupos juveniles, pero también proyectos en Nariño con la población afro y con la población de la cordillera, en el Caribe con población campesina, población indígena y pescadores, pero igualmente en Apartadó, en Cartagena, en Medellín, en Arauca, en varios lados estamos también trabajando. Igualmente aquí en Bogotá, proyectos en torno con estudiantes universitarios, con población docente, con padres y madres de familia, en barriadas, con jóvenes vinculados a la delincuencia también, con habitantes de calle durante 3, casi 4 años. Adelantamos una propuesta de masculinidades también para replantearse en ese proceso de búsqueda de un estilo de vida diferente, también las masculinidades, la paternidad, por ejemplo, incluida. Entonces, son acciones múltiples que adelantamos en el país, porque además nos asiste el convencimiento de que efectivamente en Colombia debemos trabajar con mucha mayor insistencia sobre las masculinidades de manera crítica, para disminuir, entre otras cosas, los niveles de violencia que vemos en las estadísticas, por ejemplo, en medicina legal. Y les invito a que miren la revista Forensis del Instituto Nacional de Medicina Legal, cualquiera de los años anteriores, en donde aparecemos los hombres vinculados como los mayores violentadores en términos de violencia sexual,
violencia de pareja, maltrato familiar, maltrato a tercera edad o a infancia, suicidio, accidentalidad en tránsito, homicidios. Bueno, definitivamente todos los ámbitos de la vida de un ser humano, los hombres estamos afectando esa calidad de vida porque estamos encaramados en lógicas depredadoras de la masculinidad, en lógicas de violencia, en lógicas de maltrato, que porque yo soy hombre me puedo emborrachar y matar a 5 personas y no me pasa nada porque finalmente yo puedo hacer lo que me dé la gana, o yo puedo hacer lo que me dé la gana con el cuerpo de una mujer porque me pertenece, o yo puedo hacer matoneo frente a otro hombre si soy un pelado o una pelada, solo porque piensa distinto a mí, porque tiene otra raza, porque tiene otras creencias o porque tiene otra orientación sexual. Todos esos son paradigmas de masculinidad maltratantes, son paradigmas de masculinidad patriarcales y por eso es no solamente necesario, es urgente en Colombia trabajar críticamente en las masculinidades para que empecemos a disminuir y ojalá eliminar la tolerancia frente a las violencias y en general las prácticas de violencia hasta la violencia política, que no es accidental que la mayoría de las personas comprometidas con la violación de los derechos humanos de manera flagrante, ese corte de cabeza, esos desmembramientos los hacen hombres construidos desde un paradigma patriarcal de masculinidad, de insensibilidad, de falta de empatía con las demás personas y con los seres humanos. Es casi que cada vez más obligatorio trabajar las masculinidades y trabajarlas desde una perspectiva relacional. No sigamos trabajando de manera individual, hombres por un lado, mujeres por otro, sino habrá momentos, espacios específicos para hombres igual que para mujeres por los énfasis que haya que hacer por género, pero también generemos espacios de relación e intercambio porque la perspectiva relacional de género debe ser la que orienta el trabajo que se haga en este tipo de temas con las comunidades, con las poblaciones, cualquiera que ellas sean.